En México es frecuente escuchar el refrán "hijo de tigre pintito", con lo que se señala el parecido que tienen los hijos con los padres, pero dicha comparación, que genera orgullo en el padre, a veces no le favorece al hijo. Precisamente, citando a Mario Heredia, autor del libro Hijo del Tigre, que habla sobre la vida de Juan, menciona que Nepomuceno Almonte no salió tan pintito, pero porque así lo ha pintado la historia. ¿Alguna vez se han preguntado el peso y la responsabilidad de ser el hijo del siervo de la nación como se le conoce a Morelos? Esta fue la historia de Juan Nepomuceno Almonte, conocido por ser el hijo de Morelos y además por ser el mayor traidor de los ideales de su padre. Pero, ¿acaso esto es verdad? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacqueline y el día de hoy les voy a presentar la otra cara de la moneda, la cara de la historia que la historia oficialista nunca nos cuenta, la historia de Juan Nepomuceno Almonte. Juan Nepomuceno Almonte nació el 15 de mayo de 1803 en la provincia de Valladolid, hoy estado de Michoacán, México. Hijo de José María Morelos y Pavón, que a pesar de ser legítimo, nunca fue reconocido con el apellido de su padre. Eso porque estaba prohibido que los curas tuvieran hijos. Razón por la cual solo llevaba el apellido de su madre, Brígida Almonte, de la cual no se tiene mucha información, pero sí se sabe que Morelos tuvo otra hija con ella, de nombre Guadalupe Almonte. Combatió junto a su progenitor en algunos enfrentamientos en la Guerra de Independencia de México, en Cuautla, en el año de 1812. A sus cortos 11 años, recibe el grado de capitán, nombrado así por su padre, que además, no solo esto, le crea una unidad militar llamada la Compañía Emulantes, los cuales eran jóvenes de su misma edad, 11, 12 años, entre ellos Narciso Mendoza, mejor conocido como el Niño Artillero. En el año de 1815 fue enviado por su padre a Nueva Orleans con un sacerdote de nombre José Manuel Heredia, el cual le enseña inglés y francés. Durante el mismo año se enteró de la ejecución de su padre el día 22 de diciembre de 1815, el cual le escribió una carta como despedida, de la cual citaré unas pequeñas partes. Mi querido hijo Juan, morir es nada cuando por la patria se muere, y yo he cumplido como debo con mi conciencia y como americano. Dios salve a mi patria, cuya esperanza va conmigo a la tumba. Sálvate tú. Espero que serás de los que contribuyen a que queden a terminar la obra del inmortal Hidalgo. Carta donde Morelos menciona que muere por una noble causa y que de alguna forma le deja encargado que pueda terminar con lo que Hidalgo había iniciado, el movimiento de independencia. Juan Nepomuceno Almonte regresa a México en el año de la consumación de la independencia, el año de 1821. Años en los que después de la caída del primer imperio mexicano, llega a la presidencia dos militares que lo conocieron desde muy pequeño, Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero, los cuales, por sentido de nostalgia, comienzan a posicionarlo en la política de ese entonces. Tal es el caso de Guadalupe Victoria, militar que recibe ese nombre gracias a que Morelos autoriza ese cambio, razón por la cual este designa como ayudante del presidente de la República a Juan Nepomuceno Almonte, o sea, ayudante de Guadalupe Victoria, y además se le reconoce como militar. Entre el año de 1822 y 1824, Almonte forma parte del cuadro de ayudantes del líder de José Félix Tres Palacios, primer gobernador de Coahuila y Texas. En Texas es donde es enviado después a Londres, acompañado del embajador José Mariano Michelina, que a pesar de ser un hombre con muchas virtudes y el don de la diplomacia, no sabía hablar inglés, razón por la cual necesitaba un intérprete, función que hizo Juan Nepomuceno Almonte. En 1839, con el grado de general brigadier, el mismo que alcanzó en la Guerra de los 12 años, es enviado de extraordinario en Bélgica, pero el presidente Anastasio Bustamante lo hace regresar al país como ministro de Guerra y Marina de México, cargo que ocupa hasta el año de 1841. Crea la Infantería Liger y la Comisión de Estadística Militar. Cuando se firman las bases de Tacubaya, se niega a salir desterrado, por lo que es confinado a un cuartel en Tehuacán. Aquí establece el alumbrado público y un gabinete de lectura. Y como un pequeño dato sobre su vida personal, porque pues a todos nos gusta el chisme, ¿no? En el año de 1840, Juan Nepomuceno contrae matrimonio con su sobrina, María Dolores Quesada. ¿Pueden creer eso?
Y además, eso no es todo. Se cree que la diferencia de edad iba de los 16 años que tenía María Quesada, la chica, o sea, su sobrina, a los 40 que podía llegar a haber tenido Juan Nepomuceno. El cual prácticamente le dice a su hermana, ¡qué linda! Como que hasta me gusta para esposa, ¿no? Bueno, eso no pasó así, pero pareciera que sí. Además, los testigos de la boda fue la mismísima hermana de Juan Nepomuceno y el presidente de la República en aquel momento, Anastasio Bustamante. Pero bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Seguimos. En el año de 1850 se lanza Juan Nepomuceno Almonte de forma independiente como candidato para presidente de la República y queda en segundo lugar, a pesar de este eslogan de campaña súper llamativo, ya saben, siempre comparándolo con su papá. ¡Voten por el hijo de Morelos! Muy creativo, ¿no? Al perder su elección, termina siendo embajador de México en Estados Unidos. En 1852 publica un libro titulado Guía de los Forasteros, en el cual era toda una guía sobre la República Mexicana de ese entonces, donde se podía encontrar abogados, herreros, abarrotes, mercados, etc. Algo así como el Google Maps actual. Juan Nepomuceno ve con dolor a su país mutilado a consecuencia del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado durante el gobierno de Manuel de la Peña y Peña, con los diplomáticos estadounidenses encabezados por Nicholas Tritz. Aquel tratado que cedía gran parte del territorio nacional a los estadounidenses al marcar nuevos límites en la frontera entre un país y otro. Fue ministro de Hacienda por breves días, del 11 al 22 de diciembre, y se rehúsa a firmar la ley de las manos muertas, que expropia los bienes de la Iglesia, porque él sentía como un ataque a la inmensa mayoría católica en esos momentos, y eso provocaría una división. De 1852 a 1858 fue embajador de París, hasta que regresa a México para ir a negociar a Europa un tratado de ayuda para los conservadores, porque como sabemos, él era un conservador. El Tratado Mon-Almonte. Su finalidad era obtener el apoyo moral, pero sobre todo económico, para los conservadores, que tanto lo necesitaban en ese entonces. Las negociaciones con los británicos formalizan de acuerdo a comercial y de amistad, que conducen al primer tratado internacional de la historia mexicana, lo mencioné anteriormente, el Tratado Mon-Almonte, firmado en París el 26 de septiembre de 1859 por Francia, Inglaterra y España, que como sabemos fue una contraposición al Tratado Maclean-Ocampo, hecho por los liberales con los mismos requisitos y fines, a excepción de que el apoyo sería brindado por Estados Unidos. Almonte sería uno de los primeros oficiales que ayudó a Antonio López de Santa Anna durante la Guerra de Independencia de Texas. Participó en la Batalla del Álamo, siendo uno de los oficiales que pelearon el perdón sin éxito de los 7 defensores capturados con vida, entre los cuales se encontraba David Koch. También estuvo en la Batalla de San Jacinto y participó en la Guerra Mexicano-Estadounidense. Con lo anterior, estalla la Guerra de Reforma y se queda sin trabajo, por lo tanto, se regresa a París. Ante la derrota de los conservadores en la Guerra de Reforma, apoya en 1862 la intervención francesa. Una junta de políticos del Partido Conservador decidió buscar un soberano europeo para la corona de México, formando parte de la Junta Superior del Gobierno del 18 de junio al 13 de julio de 1873, llamada también como los Notables. La Junta ofreció la corona del Segundo Imperio Mexicano a Fernando Maximiliano de Habsburgo-Lorena en el año de 1864, en el castillo de Miramar, cercano a la ciudad Trieste, en donde entonces estaba la provincia austríaca de Istria, actualmente Italia. A la llegada de Maximiliano, manda llamar a su presencia a Juan Nepomuceno, ya que éste sentía una gran admiración por su padre, José María Morelos, y su hijo era lo más cercano a este héroe, razón por la cual lo designa lugarteniente del imperio. Por consiguiente, Juan Nepomuceno se ve obligado a regresar a México. Se va de París y regresa a México. Almonte ocupa la diligencia triunvirato del imperio entre el 13 de julio de 1863 y el 20 de mayo de 1864.
y desde entonces hasta el 28 de mayo fue nombrado lugarteniente del imperio con el encargo de recibir a Maximiliano y a Carlota del puerto de Veracruz. Tiempo después es designado por Maximiliano como ministro de la corte imperial, canciller de la corte y gran chambelán de ceremonias imperiales, y además le da una dote de 100,000 pesos para su hija Guadalupe Almonte Quesada. Aunque se sabe que Maximiliano y Juan Almonte tenían una relación bastante unida, no se sabe con certeza si esta cercanía se debía a una amistad o, por el contrario, a intereses encontrados, ya que en las cartas escritas por Maximiliano menciona que Almonte era frío, avaro y vengativo. En 1867 es enviado de nuevo a Europa como ministro de la corte de Napoleón III en busca de un apoyo para que éste no quitara sus tropas y de esta forma pudieran conservar el imperio, cosa que no se logra. Como dato último, se cree que se roba 20,000 pesos del Tesoro de la Nación para comprar su residencia en París, donde muere en el año de 1869 durante el reinado de Napoleón III. Don Dolores Quesada muere en el año de 1890, pero antes de morir regresa a México a reclamar una indemnización, la cual es denegada, ya que se le menciona que ésta está retenida como pago a la traición que su esposo cometió contra la patria mexicana. Exhuman su cadáver del cementerio Père Lachaise en el año de 1991. Ese cementerio es de Francia, ya que se corrió el rumor de que se había quedado con los restos de su padre José Morelos y Pavón y que había sido enterrado con ellos, lo cual fue una completa mentira, ya que estos se encontraban perdidos y revueltos junto con los otros restos de los otros héroes de la patria. Pero pues siempre se creyó que los tuvo Juan Nepomuceno Almonte, pero no. Mi opinión personal acerca de este personaje. Me parece un personaje bastante interesante, que al igual que sucede con muchos otros personajes en la historia oficialista, lo vuelven un villano. Lo acusan de ser traidor de la patria, y peor, ser traidor a su propio padre, haciendo comparaciones constantes sobre cómo de ser el hijo de un héroe, pasa a ser un villano y un traidor a la patria, lo cual no tiene ni el menor sentido, debido a que su padre luchaba por una nación independiente, mientras que solo apoyaba una forma de gobierno distinta, la cual era la de los conservadores y el imperio. Pero gracias a que la historia oficialista siempre nos ha vendido la idea de que el gobierno liberal era el bueno, la gente ha comprado esa idea, razón por la cual odian y juzgan como villanos a todos aquellos personajes de la historia que la historia oficialista señale como villanos. Para entender la complejidad de las acciones de este personaje, es necesario entender su contexto social, ya que él, desde muy pequeño, como lo mencioné, vivió en Estados Unidos, lo cual lo vuelve la persona más indicada para conocer ambos gobiernos y a la población de ambos países, lo cual pudo haber sido la causa por la que estaba en una oposición firme contra el gobierno liberal, ya que él siempre creyó que Estados Unidos no era un aliado de México y que si se le permitía la entrada como un aliado, terminaría por acabar con aquello por lo cual su papá había luchado tanto, una nación independiente. Con esto no quiero decir que fuese un santo, sino más bien que más que ser un villano, solo es un personaje más que formó parte de la historia de México y que como muchos otros a lo largo de la historia solo han sido recordados por sus actos malos. En este caso, ser el hijo traicionero de Morelos. Pero él es mucho más que eso. Fue una persona bastante conocedora, intelectual, que de las pocas personas que hablaban 3 idiomas para su época y que en numerosas ocasiones sirvió como intérprete entre diferentes presidentes mexicanos y que además fue un embajador en diversas ocasiones por sus grandes habilidades en cuanto a la diplomacia. Para finalizar, regreso a la frase del principio de Mario Heredia de "a hijo de tigre, pintito", ya que al final del día, Juan Nepomuceno Almonte terminó siendo más pintito de lo que se creía, ¿o no? Por cierto, si quieren conocer un poquito más sobre la historia de Juan Nepomuceno Almonte, los invito a leer el libro de Mario Heredia, Hijo de Tigre, que aborda la historia de este personaje desde una perspectiva diferente, alejado del oficialismo. Y siempre los invito a conocer más sobre su historia, porque recuerden que, como decía Sor Juana, no estudiamos para saber más, sino para ignorar menos. Bueno, hasta aquí el video de hoy.
Espero que haya sido de su agrado y un saludo para todos los que lo hayan visto. ¡Hasta luego!